Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, desde el Cusco, el doctor Fausto Salinas, jurista, analista en temas políticos. Doctor Salinas, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. José, ¿cómo está usted? Aquí, como todos los peruanos, preocupados por este conjunto de ataques sistemáticos que nuestra democracia y nuestra institucionalidad está sufriendo, particularmente en el sur. Confiados en que en los próximos días esto pueda ir decantando y podamos llegar a un escenario de mayor tranquilidad, donde se pueda abrir espacio para dialogar, para discutir los temas que agobian a la población, pero que no pueden expresarse como se han venido expresando en los últimos días. Usted lo acaba de decir, no pueden expresarse de la manera violenta como se están expresando. ¿Hacia dónde se pretende conducir al país con estas acciones? Es para darle una interpretación y para que la opinión pública pueda entender exactamente qué se busca. Muchas gracias, José. Yo creo que hay que separar el trigo de la paja. En el sur existe siempre una histórica insatisfacción de la población respecto de muchas promesas y muchos ofrecimientos del Estado. Ese es un caldo natural de cultivo para la protesta que se agudiza con frecuencia a lo largo de décadas. Si siempre los agitadores políticos utilizan ese caldo de cultivo y le sacan beneficio y tienes movilizaciones, marchas, paros, paralizaciones o lo que tenemos el día de hoy. Pero hay que separar esto de lo que es el uso político e instrumental que agitadores vinculados sin duda a la izquierda radical del Perú, que ha estado en el gobierno y que ha perdido el poder el 7 de diciembre, vinculados al movimiento Aymara, propiciado por Evo Morales, que es el factor internacional, o vinculados obviamente a los intereses del narcotráfico y de la minería ilegal que están, digamos, financiando estas movidas, pueden asusar y utilizar. Entonces hay que separar esto, porque si nuestros pobladores, nuestros campesinos genuinamente, digamos, intencionados, que vienen creyendo que están protestando por cambios, por mejoras para su comunidad, son utilizados y asusados en las manifestaciones como las que se ha visto en Juliaca o como las que se ha visto acá en el Cusco, entonces ahí tenemos un grave riesgo para la integridad de esas personas. Creo que el trabajo político importante es separar agitadores, a quienes tienen intereses políticos, electorales, internacionales o económicos, de aquellos pobladores que están actuando bajo otros móviles. Hay obviamente nexos comunicantes, que son los dirigentes, las entidades que agrupan a las organizaciones campesinas, que son las que facilitan la presencia de estas personas. Ahí hay que trabajar para desarticular esto. ¿Cuál es el propósito? Preguntas. Es que el propósito es múltiple. Hay el propósito de los ex partidarios del señor Castillo, que son seguramente un número importante, pero que no son para nada la mayoría del país ni una minoría significativa, de tratar de generar condiciones para un retorno o para negociar su presencia en el poder. Hay el interés político de Evo Morales de una recomposición de la nación aymara, hay el interés supranacional del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo de querer también tener al Perú en su lista de países adheridos, y obviamente hay intereses de los grupos económicos que manejan narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, que quieren tener un escenario revuelto donde ellos pueden desarrollar sus actividades. Entonces el propósito es este, y generar caos, ese es el objeto, generar miedo, zozobra y terror, y de alguna manera lo están consiguiendo porque la población está atemorizada y no tiene autoridades que respondan, que salgan a enfrentar esta situación y que defiendan sus ciudades. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos. Hasta el momento no veo en riesgo la gobernabilidad nacional. El conflicto se ha focalizado en el sur. Si es que el conflicto mantiene focalizado en el sur, este ya no sería un tema que discuta la gobernabilidad de la señora Boluarte ni del Estado Nacional, pero sí puede complicar la viabilidad, las actividades económicas de todo el sur del país. Ayer conversaba con el jefe del gabinete de asesores de la Presidencia de la República, con el arquitecto Raúl Molina, y una preocupación que él expresaba son los canales de diálogo, y hasta el momento no se encuentran canales de diálogo. Lo ha intentado hacer en Puno, la negativa es muy marcada.
está intentando hacerlo en el Cusco. Hemos visto la reacción que ha tenido Werner Salcedo, el gobernador regional, y así por el estilo, ¿no? Usted explicaba hace unos momentos que hay agrupaciones, instituciones representativas que pueden servir como canales de diálogo. Pero también nos encontramos con un tema que muchas veces nos preguntamos. ¿El gobierno está haciendo operación política en estos momentos como para poder canalizar, agilizar, viabilizar ese diálogo, encontrar salidas inmediatas? Bueno, tenemos que otorgarle al gabinete del señor Otárola y al gobierno de la señora Boluarte de alguna manera un periodo de gracia. La presidencia ha llegado de manera accidental a ellos el día 7 de diciembre pasado, tienen apenas un mes, han tenido un aparato público minado por el presidente Castillo, donde prefecturas, subprefecturas, instituciones públicas, hasta la Dirección de Inteligencia Nacional fue, digamos, secuestrada por personas aliadas a la destrucción institucional. Entonces, es difícil pedirles que tengan una capacidad de agencia política inmediata. Creo yo que en ese contexto están haciendo lo posible. Ahora, respecto a lo primero que decías, va a ser difícil que se entablen interlocutores alternativos, válidos, al interior de las regiones, porque las propuestas son maximalistas, son propuestas que no es posible llegar a algún tipo de entendimientos. Cierre del Congreso es una propuesta inconstitucional, es una, digamos, es una aberración en cualquier orden jurídico. No puedes tú cerrar el Congreso porque la muchedumbre lo pide. En segundo lugar, adelanto de elecciones. Ese tema ya está en debate, está siguiendo el curso constitucional. Y cambio constitucional, que es lo que quieren, tampoco se puede hacer por pedido de un grupo extremista que quiera, digamos, imponer eso. Esto ya fue discutido, ya no el canal pasa necesariamente por el Congreso y esto no se ha dado. Entonces, como las propuestas son maximalistas, es difícil encontrar un mecanismo de diálogo. Primero habrá que establecer el orden, habrá que restablecer la tranquilidad y luego ir identificando en cada zona aquellos temas de interés local que tengan que ver con el quehacer de las colectividades de Puno, de Espinar, de Sicuani, de Urubamba o de Moquegua, y en función de ellos trabajar con los interlocutores que quieran entrar a discutir esa problemática. Los que hoy asusan la protesta no quieren discutir esa problemática, no quieren soluciones, quieren caos, quieren violencia, quieren desorden, porque su propósito es político mayor. Y aquí viene mi siguiente pregunta, ¿no? En efecto, lo que estamos viendo con el accionar de este sector es que lo que siembran es miedo y terror. Lo que hemos visto ayer en Antapacay es una demostración. Hoy también amanecemos con decisiones ya tomadas por algunas empresas. Antapacay está retirando a sus 2.500 trabajadores de su unidad minera que está ubicada en Espinar, en el Cusco. En el caso de la empresa Minsur, que está ubicada en San Rafael, en el distrito de Antauta, en Puno, está paralizando sus operaciones por medidas de prevención. Y lo que está ocurriendo en Las Bambas, amenazas permanentes en Chalhuahuacho, Jaquira, en Cotabamba, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo es que tiene que actuar en estos momentos la fuerza pública. Estamos frente a situaciones ya desmedidas, totalmente, fuera de control. El instrumento institucional para preservar el orden existe, es la Constitución. Los instrumentos institucionales son el estado de emergencia, el estado de sitio. Las regulaciones legales existen, el uso controlado, razonable, adecuado de la fuerza pública para restablecer el orden existe, existen normas que regulan eso. Lo que creo que está faltando es la adecuada decisión política y asumir el costo político que implica esto. ¿Qué es lo que sucede? Es que un conjunto de políticos nacionales, regionales y locales se están sumando a la fácil posición que mantienen muchos, estar bien con uno y están bien con el otro lado. Decir que hay derecho a la protesta, decir que debe haber tranquilidad, decir que no debe haber afectación a los derechos humanos, pero que no debe haber represión indiscriminada. La consecuencia inevitable, estimado José, de atacar instalaciones militares, de atacar infraestructura pública, de atacar terminales terrestres, de atacar aeropuertos, de atacar instalaciones mineras, es que el Estado se va a defender y ahí la persona que ataca
el ciudadano que ataca tiene que asumir las consecuencias de eso y le puede caer, obviamente, una bala, puede ser, digamos, víctima de la represión policial, que es inevitable y necesaria. Lo que hay que hacer es utilizar los instrumentos legales y los mecanismos que la fuerza tiene para repeler esta situación. Con criterio, con inteligencia, con razonabilidad, pero con firmeza, porque de lo contrario vamos a llegar a un escenario de anarquía que es el que quieren precisamente los que están asusando estos protestos. Hablando de firmeza, en el Cusco la reacción de un fiscal de prevención, el doctor Poblete, si no me equivoco, quien ha tenido una decisión de iniciar una investigación contra el gobernador regional, ¿no? ¿Esta es una muestra de que sí se puede actuar dentro del marco legal, pero con firmeza? Por supuesto, el fiscal Poblete se ha convertido en el defensor de la ciudad. El fiscal Poblete es el único líder, digamos, institucional que ha sabido poner los puntos sobre las sillas y le ha dicho a los protestantes que tienen derecho a protestar, pero no a causar agravio a la propiedad pública, a la propiedad privada, ni a la seguridad de las personas. Es el único que le ha dicho a los dirigentes de las comunidades que extorsionar o presionar a los dirigentes, para que a los pobladores, para que ellos, bajo amenaza, asistan a las protestas, es delito. Es el que le ha dicho también al gobernador regional que ha cometido delito cuando ha acogido a los protestantes, les ha ofrecido cobijo, les ha ofrecido alcohol, les ha ofrecido una serie de facilidades para que vayan a intentar tomar el aeropuerto. Entonces, sí se puede, desde las instituciones, como la Fiscalía, defender el derecho de las personas, el orden constitucional, las libertades públicas. Eso es lo que está haciendo este señor, en ausencia, obviamente, de un alcalde. El alcalde, lamentablemente, ha declinado de cualquier liderazgo, es lamentable, tiene 10 días de alcalde y ha declinado a defender la ciudad, y obviamente en oposición de un presidente regional que más bien se manifiesta abiertamente partidario de las protestas y de los actos, digamos, que se están viendo en nuestra región. En esta misma línea de análisis, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se preguntaba si con la misma premura que el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra la Presidenta de la República, contra el propio ministro Otárola y otros que resulten aparentemente responsables, no se conoce hasta el momento ninguna carpeta fiscal de los responsables de los hechos de violencia que se han registrado en distintos puntos del territorio nacional. Por un lado vemos un accionar rápido del Ministerio Público, pero por otro lado vemos bastante letargo, bastante lentitud y no sabemos bastante a veces apatía de parte del Ministerio Público. Esperemos que solo sea una percepción, estimado José, y que los fiscales en Puno o en otras zonas del país, en el Cusco mismo, estén actuando y formulando las carpetas y las investigaciones correspondientes. Lo que sucede con el tema de la presidencia es que los sectores mediáticos contrarios a la señora Boluarte también están magnificando esta noticia y dándole una dimensión adicional a la que tiene. Porque es inevitable, la fiscal de la Nación tiene que investigar también esas muertes tienen que ser esclarecidas. Y ojalá lo sea así, porque hay muchas evidencias. El titular del Diario Expreso del día de hoy nos muestra cómo es que balas explosivas, estas llamadas Dum Dum, que se utilizaron, por ejemplo, para asesinar al presidente Kennedy, y que solo se usan en Bolivia, y que diputados bolivianos y chilenos han advertido que están traficándose en la zona aymara, han ingresado al país y son las que han causado muerte en la zona de Juliaca. Entonces, además hay videos y evidencias de que son los propios agitadores e instigadores los que estarían causando la muerte de los propios protestantes para trasladarles esa responsabilidad a la policía. De manera que investigar esto es necesario, porque así se podría saber qué pasó con ellos. Como en su momento, no se ha querido ampliar la investigación para identificar los causantes y responsables de la muerte de estos muchachos, Inti y Brian, que finalmente, según toda información seria indica, no murieron en manos de la represión policial, sino por la propia mano de quienes agitaron esa protesta. Entonces hay un modus operandi. La investigación podría conducir a eso y eso sería positivo. Bueno, usted que conoce muy de cerca lo que acontece fundamentalmente en el Cusco o en la parte sur de nuestro territorio, ¿no?
este tema que diga la participación de Evo Morales, ¿no? Sin lugar a dudas, si no se logra establecer un conjunto de hechos, ¿no? Y que la opinión pública los conozca. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con varias personas que son entendidas en esta materia y ellos dicen, sí hubo participación abierta en los últimos meses de Evo Morales con activistas políticos llegados desde Bolivia. La gran pregunta es, ¿por qué tardamos tanto desde nuestra Cancillería, desde los instrumentos que tiene justamente el Estado para poder dar a conocer esto ante la comunidad internacional? Y como contraparte vemos que el señor Morales sigue opinando, sigue actuando, ¿no? Y ayer nos hemos enterado, como usted lo acaba de mencionar, por información proveniente de Bolivia, información proveniente de Chile, de la manera como están operando. Lo que sucede, José, es que lamentablemente las instituciones peruanas estuvieron tomadas y secuestradas por ese relato hasta el día 7 de diciembre. El respetable doctor Landa, que se despintó totalmente al ponerse al servicio de un gobierno, digamos, tan execrable como el gobierno del señor Castillo, no hizo nada para defender la soberanía nacional. El señor Landa toleró esta situación, fue funcional a esto. La nueva canciller Gervasi, con el profesionalismo que tiene nuestra Cancillería, ella no es una política, sino es una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, una diplomática de carrera, ha empezado a hacer lo que tiene que hacer con el embajador de México y otras embajadas. Seguramente los pasos que sigan incluyeron la prohibición del ingreso del señor Evo Morales al Perú, pero habrá más pasos. Por ejemplo, el embajador de Cuba y otras medidas se tienen que tomar para cortar el componente internacional. No soy yo el que ha sostenido esta situación, esto está ya acreditado por muchos hechos. El señor Morales tiene una penetración clara en nuestras instituciones políticas desde hace mucho tiempo. Tiene un contacto directo con organizaciones sociales del sur del país. Su proyecto es el proyecto de unificación de la nación aymara. El modus operandi que se está viendo es exactamente el mismo modus operandi que se vio después de su renuncia el 2019, en noviembre del 2019. La movilización estratégica por turnos de cada uno de los diferentes frentes y sectores financiados con dinero que viene de Bolivia, que se ha podido comprobar en la evidencia periodística de hace unos 2 días, donde se ha descubierto un alijo de dinero que entraba de ese país, y muchos otros factores. La logística utilizada, hasta el tipo de infografía que se maneja, nos muestran claramente la existencia de un factor internacional que se agrega al factor político nacional que también gravita en este conflicto. Entonces, demostrar esto ya no es necesario, ya es evidente, ya es cierto, solo falta actuar. Imagino que la nueva canciller, el nuevo presidente del Consejo de Ministros actuarán en esta dirección. Los señores del área del ALBA, los señores del Grupo de Puebla o del Grupo de Sao Paulo ya no son los aliados de la señora Boluarte. Ellos la quieren ver en la cárcel, como a la señora Yanina Áñez. Entonces ella tiene que actuar en concordancia con esta realidad que le toca vivir. Doctor Fausto Salinas, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Buen día, muy amable. Muchas gracias, José. Un abrazo para ti y ojalá que esta situación se vaya a tranquilizar para el bien de todos los peruanos y para la defensa de las libertades de aquellos que no quieren protestar y solo quieren trabajar. Eso esperamos. Muy amable, como siempre, doctor Salinas. Vamos a irnos a una pausa. Gracias, un gusto. Vamos a una pausa, regresamos con más a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Volvemos.